Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a revisar a partir de este momento en la próxima hora y profundizar tres temas que son noticia a través de titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. En una semana, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, asegura su paso en este momento a segunda vuelta. La conclusión se desprende de la última encuesta de Ibope, en la que se muestra un crecimiento exponencial en la intención de voto. El aspirante de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, es su contendor. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia en medio de una creciente exigencia para que el gobierno de Duque tome medidas contra la enquistada corrupción. El mandatario apoya a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Está en el ojo del huracán por los llamados bonos de agua o bonos Carrasquilla. ¿De qué se trata este escándalo y cómo afecta a millones de personas? Presentamos el panorama y lo analizamos. Y tercer tema que es noticia, Guatemala. La ONU ratifica a Iván Velázquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la conocida CICIG. La decisión aumenta la tensión en dos vías, entre gobierno y la ONU, organismo internacional, y entre gobierno y pueblo. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Brasil, ante el fracaso del gobierno no electo de Michel Temer en materia social, la candidatura de Fernando Haddad no para de crecer. En ese contexto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se constituye como un referente del llamado Lawfare, estrategia con la que se intenta sacar del juego a los más destacados líderes políticos de la región. Tenemos los detalles. De acuerdo con el más reciente sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, Ibope, la candidatura de Fernando Haddad creció 11 puntos desde la medición anterior para ubicarse en 19% en solo una semana de trabajo proselitista. El mismo estudio concluye que el candidato del PT tiene virtualmente asegurado su pase a segunda vuelta con el contendor de extrema derecha Jair Bolsonaro, en cuyo escenario se proyecta hasta la fecha un reñido enfrentamiento con cerca de 40% para cada aspirante. Las cifras revelan el éxito de la estrategia de Lula da Silva, quien a pesar de permanecer en prisión sin pruebas en su contra, optó por llevar hasta el límite la defensa de su candidatura a pesar de las críticas de algunos sectores de la izquierda nacional. La experiencia política de Lula y el respaldo popular con el que cuenta son los más importantes recursos para combatir la persecución judicial que enfrenta, junto con otras figuras latinoamericanas como Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. El llamado lawfare o acoso judicial con fines políticos ha sido parte del panorama político latinoamericano en los últimos años y es materia de debate en medios, academias y parlamentos. La elección presidencial del 7 de octubre dará luces sobre la efectividad real de la estrategia del PT ante una realidad institucional nada favorable. ¿Y cómo avanza esta contienda electoral con miras a la presidencia? Le preguntamos a André Vieira desde Río de Janeiro. Hola André, buenas noches. ¿Cómo crece esta campaña? ¿Cómo se entiende en el mundo político estos resultados? Buenas noches. Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia aquí en Es Noticia. Efectivamente, por aquí faltan menos de 20 días para estas elecciones. Recordemos que la primera vuelta será ahora en el día 7 de octubre y el candidato de Lula da Silva, Fernando Haddad, tiene poco tiempo para dialogar con la población. Esto porque Fernando Haddad, recordemos, es el candidato del Partido de los Trabajadores desde el pasado martes de la semana pasada. Ahora, el pasado martes, cuando se anunció Fernando Haddad desde Curitiba como este candidato del Partido de los Trabajadores. El principal desafío, Tatiana, es justamente de Fernando Haddad en este momento transferir los votos de Lula da Silva para esa nueva fórmula de Fernando Haddad y de Manuela Dávila. Pero Fernando Haddad está así haciendo este recorrido por todo el país para dialogar con el pueblo y anunciar que Fernando Haddad es el candidato
de Lula da Silva. Por aquí, como muy bien ustedes nos comentaban, el Instituto Ibope divulgó en el día de ayer esta encuesta donde Fernando Haddad ahora tiene un 11% a más desde la última encuesta y ahora tiene un 19% de las intenciones de votos. Por aquí también hay por parte de la izquierda, hay una intensificación de los movimientos sociales de campañas en las calles para justamente anunciar que Fernando Haddad es el candidato de Lula y también denunciar, por ejemplo, los efectos que serían un posible gobierno del candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, que en esta misma encuesta, Tatiana, de Ibope, Jair Bolsonaro fue preguntada a las mujeres cuál es el candidato que es rechazado por estas ciudadanas aquí de Brasil y 50% de las mujeres de Brasil rechazan Jair Bolsonaro, que además de ser un candidato machista, es también un candidato homofóbico, un candidato que es denunciado por los movimientos sociales como fascista. Así que mientras él tiene un rechazo gigantesco aquí en este país, Fernando Haddad crece porque las personas poco a poco están conociendo que él es el candidato de Lula da Silva y seguramente será el candidato que más crecerá en las próximas encuestas y todo indica esas encuestas que será una segunda vuelta entre el candidato de la extrema derecha fascista que no tiene un plan económico, por ejemplo, muy claro aquí, o por lo menos él no conoce este plan económico. La segunda vuelta será justamente entre el candidato de la extrema derecha y Fernando Haddad. Pero falta menos de 20 días y continúa intensificada estas campañas de la derecha, de la izquierda, pero seguramente Fernando Haddad es el candidato que más crece en todas las encuestas, Tatiana. Gracias, André, por entregarnos esos detalles que sumaremos dentro de minutos al análisis. Buenas noches. A ti también. Buenas noches. A propósito de la compleja situación en Brasil, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, ofrecía declaraciones en entrevista exclusiva para Telesur. Vamos a ver lo primero que decía con respecto a la situación interna de Brasil. Se ha tratado de mantener todas las apariencias de democracia liberal. Pero todos sabemos que está violada arteramente con el asunto de Dilma, con todo lo demás. Es mucho lo que está dejando a Brasil por el camino. El expresidente uruguayo lamenta el momento que atraviesa el pueblo de Brasil. Destaca además su retroceso en materia social durante estos años. Y hago votos para que Brasil se estabilice. Pero comprendo que es difícil estar en una situación muy complicada. Ya las pérdidas que han tenido de patrimonio nacional, de viejas conquistas, son un costo altísimo. Ni hablar que el peor costo lo van a pagar los trabajadores más humildes de Brasil. El líder uruguayo latinoamericano destacó el perfil de Lula de cara al proceso de recuperación que a su juicio debe retomar la nación brasileña. El personaje más indicado para eso era el Lula, que nunca pudo dejar de ser, en el fondo, un dirigente sindical acostumbrado a negociar. Y negociar significa no conseguir el 100, pero conseguir algo. Lula era el tipo más indicado para pacificar y amortiguar las contradicciones de Brasil. Pero el egoísmo y la ceguera de la propia derecha, donde se vuelve a repetir una vieja historia. Las izquierdas se dividen por ideas, las derechas se juntan por interés. Finalmente, el expresidente Mujica envió un mensaje a todo el continente sobre las consecuencias de las intervenciones militares. Aquí está lo que decía. Pero en buen romance, hablar de intervención, y mucho más en América Latina, significa abrirle la puerta al imperio para que haga lo que quiera.
Y aunque el imperio pueda hacer lo que quiere, jamás se debe colaborar en prestarle la llave. Y mucho más si eso es uruguayo. Porque que conocen nuestra historia, nosotros tuvimos que padecer intervenciones de afuera. Y así nos fue. Y así fue el costo. Hay que recordarlo. Ahí están las reflexiones para nuestra casa, para Telesur, nuestro corresponsal en Uruguay, en Montevideo. El expresidente de esta nación suramericana, Pepe Mujica, acerca no solamente de la situación en Brasil, sino de América Latina. Pero retomamos el asunto específico de Brasil en esta contienda electoral y, por supuesto, no podemos dejar de analizar la situación de Lula como preso político. Para ello nos acompaña Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo. Un placer estar contigo. Nos acompaña desde Buenos Aires. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Pablo, en Brasil ha crecido de manera exponencial en solo unos días Fernando Haddad. ¿Cómo percibes este panorama electoral cuando quedan solamente 20 días para que la encuesta definitiva, el pueblo en las urnas, decida su propio futuro? Bueno, ustedes lo decían creo que de forma bastante clara. Primero, la estrategia diseñada por Lula, defender su inocencia hasta el último momento por todas las vías judiciales y una vez agotadas estas vías judiciales, transferir la candidatura a Fernando Haddad, que era su vicepresidente, y a Manuela Dávila, que ahora pasó a ser la nueva candidata a vicepresidenta en esta fórmula, funcionó. Funcionó a pesar de la desconfianza que generaba en muchos dirigentes de la izquierda brasileña que pensaban que este retraso podía traducirse en una lentitud también en la transferencia de votos. Haber subido de 8 a 19% en apenas una semana muestra un crecimiento electoral que creo se ha visto pocas veces, al menos en la historia de Brasil. Todavía le quedan muchísimos votos a Lula para transferirle a Fernando Haddad, y aunque quedan pocos días de campaña, la velocidad con que se está produciendo esta transferencia no solo está garantizando que Fernando Haddad llegue al segundo turno, sino que también puede enfrentar con mucha mayor fortaleza lo que es también el crecimiento de Jair Bolsonaro, este candidato neofascista, enemigo de la democracia, y que pone claramente a Brasil ante casi el principio de un abismo sin fin, ya que es por primera vez, creo yo, en la historia latinoamericana que se está definiendo por una elección si un país continúa o no siendo democrático. La victoria de Jair Bolsonaro, aunque sea por medios electorales, es en definitiva el fin de la democracia en Brasil, y el único que puede impedir este desastre es Fernando Haddad y el representante de Lula. En todo caso, es desde la perspectiva del análisis, Pablo, necesario, importante ver cómo es que aparece en la escena política y tiene quien lo siga un candidato como Jair Bolsonaro. Exacto, aquí hay otro factor, además de la buena estrategia de Lula. Lula no se ha equivocado mucho a lo largo de estos últimos 30 años de vida política, pero aquí hay un elemento que sí muestra un error al menos estratégico de la derecha brasileña. La derecha destituye a Dilma Rousseff hace 2 años y medio con la perspectiva de llegar a estas elecciones poniendo un candidato que pudiera arrasar las elecciones presidenciales e imponer por la vía del voto popular un programa de ajuste neoliberal de nuevo tipo que permitiera privatizar, transferir bienes públicos, apropiarse, como históricamente ha hecho la derecha en este país y en toda América Latina, de los recursos de la sociedad para poder transferírselos a grupos empresariales nacionales y transnacionales, aumentar sus privilegios y disminuir derechos. Sin embargo, los dos candidatos que representan el golpe de Estado, Gerardo Alckmin y Enrique Meireles, juntos hoy no tienen 10% de los votos. O sea, el golpe, a pesar de la brutalidad, tuvo como resultado el crecimiento de un candidato de ultraderecha, como es Jair Bolsonaro, ha generado una cristalización de concepciones profundamente reaccionarias, neofascistas, racistas, patriarcales, coloniales,
que existieron siempre en la sociedad brasileña y que ahora se condensan en la figura de Jair Bolsonaro, y el neoliberalismo en su versión más moderna o más convencional aparece absolutamente desvalorizado en un escenario electoral en donde hay 13 candidatos y todos los que se autodefinen como neoliberales en el sentido tradicional, privatizadores, defensores de la hegemonía norteamericana, con una visión claramente privatista de la sociedad brasileña, son un verdadero fracaso. Enrique Meireles, el candidato de Michel Temer, tiene 2% de los votos, y Gerardo Alckmin, el candidato de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, tiene entre el 6 y el 7%. Hace 4 años atrás, estos dos partidos que representan Enrique Meireles y Gerardo Alckmin tenían el 75% de los votos de la sociedad brasileña. Este es tal el tamaño del desastre que la derecha ha hecho, combatiendo la democracia, desarticulando la institucionalidad democrática y generando monstruos como Bolsonaro, y perdiendo no solo credibilidad, sino un capital político que la derecha conseguía mantener, y ahora lo ha definitivamente perdido. Y toda esa esperanza se vuelca sobre el Partido de los Trabajadores. Brasil es un país inmenso, es un gigante, mayor al tamaño completo prácticamente de nuestra América Latina. ¿Le alcanzará el tiempo a Fernando Haddad? Te diría que es mucho más que se vuelca hacia el Partido de los Trabajadores, se vuelca hacia la democracia. Aquí hay un plebiscito, esto es un plebiscito, no es una elección. Aquí se define si Brasil va a continuar siendo una nación democrática o no. Y esto está en juego no solo en Brasil, sino en casi toda América Latina, como también ustedes lo comentaban al principio de este informe, cuando hablaban del lawfare y de otras estrategias que se han llevado a cabo para intervenir de forma directa en los sistemas democráticos. Estados Unidos dejó de formar los militares que formaba en el pasado para hacer los golpes de Estado y comenzó a formar en los últimos 15 años abogados, y abogados no solo de grandes estudios de abogacía, sino también insertos en el Poder Judicial de América Latina, comenzaron a circular por los Estados Unidos para poder desarrollar esta nueva estrategia de debilitamiento de la democracia que se da en este proceso que ustedes han mencionado recién y que se denomina habitualmente de lawfare, la guerra judicial para poder eliminar enemigos políticos por la vía de vicios jurídicos que son verdaderas payasadas jurídicas, en definitiva, como la que acaba de ocurrir en estos últimos años en Brasil, y condenar a Lula dejándolo fuera del juego electoral. Por lo tanto, lo que se está jugando aquí es sobre si Brasil será o continuará siendo una sociedad democrática o no. Si gana Jair Bolsonaro, se impone en Brasil una política profundamente autoritaria, profundamente violenta, contraria a los derechos humanos, de multiplicación de los privilegios de las élites que históricamente saquearon este país, y de fragilidad profunda de las instituciones tradicionales, no solo de una democracia progresiva, radical, socialista, sino de la democracia liberal en sus versiones más básicas. Jair Bolsonaro propone, por ejemplo, que la solución para el problema educativo en Brasil es militarizar las escuelas, pensar que las escuelas públicas tienen que transformarse en espacios de ejercicios militares bajo la fórmula de una concepción naturalmente militar profundamente autoritaria y represiva y antipopular. Por lo tanto, lo que está en juego aquí el 7 de octubre en Brasil es sobre si Brasil seguirá siendo una nación democrática o no. El que mejor representa y el que sin lugar a dudas está hoy siendo el depositario de esa confianza popular para que Brasil siga siendo una nación democrática es Fernando Haddad, el delegado de Lula. Es, por lo tanto, esta idea que se está imponiendo en Brasil, y creo yo es el principio que podrá permitir reconstruir la democracia en este país, que es Haddad al gobierno y Lula al poder. Pablo, escuchándote atentamente, con esto te despido. Lo que vemos es que hay un tremendo desafío para el pueblo brasileño. Es un reto del pueblo la decisión que tomará el próximo 7 de octubre y que sea el mejor. Muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches.
Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos quedamos en América Latina, Es Noticia Colombia. En medio de una creciente exigencia para que el gobierno de Iván Duque tome medidas contra la enquistada corrupción, el mandatario apoya a su ministro de Hacienda. Se trata de Alberto Carrasquilla, que está en el ojo del huracán por los llamados bonos de agua, también conocidos como bonos Carrasquilla. ¿De qué se trata este escándalo y de qué manera afecta a millones de personas? Tenemos el panorama, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el Senado pide la dimisión del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por su presunta implicación en el caso de corrupción conocido como bonos de agua o bonos Carrasquilla, cuando ocupaba el mismo cargo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. A pesar de los cuestionamientos sobre el ministro de Hacienda, el presidente Iván Duque le da su respaldo. El presidente de Colombia, Iván Duque, respaldó este miércoles a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, horas después de que el funcionario tuviera que acudir a un debate político en el Senado para responder sobre su participación en el escándalo de corrupción sobre los bonos de agua o bonos Carrasquilla. El ministro Carrasquilla es un hombre de una larga trayectoria, de una trayectoria técnica, profesional, seria, y le está dando la cara al país. Primero porque se trata también muchas veces de acusaciones que vinieron del pasado, que él las contestó en el pasado, y lo está haciendo con mucha claridad. La víspera, los congresistas del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y Alexander López exigieron la destitución de Carrasquilla. La coalición Colombia Humana y el partido FARC se sumaron a la petición. El ministro es acusado de haber obtenido beneficios millonarios a través de su sociedad en la empresa de asesoría Configura Capital, con la participación en la emisión de unos bonos con los que 117 municipios financiaron la construcción de acueductos. Según Robledo, Carrasquilla impulsó como ministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe una ley que autorizó la financiación de las obras, de las que luego se favoreció como particular, mientras los municipios adquirieron deudas de hasta 19 años y en algunos casos los acueductos no fueron culminados. Además, se cuestiona la aparición del nombre de Carrasquilla en los papeles de Panamá. El doctor Carrasquilla maltrató de manera feroz a 117 municipios de Colombia. Él y llamemos sus asociados o sus compañeros de negocio, como se quieran llamar. Empobrecieron a esos municipios, los indujeron a asumir actitudes corruptas, los dejaron sin agua. O sea, aquí estamos ante el caso de un negocio que se monta por parte del doctor Carrasquilla y sus cercanos con una codicia y una falta de criterios morales. Por su parte, Carrasquilla dijo que él y la empresa Configura Capital no fueron partes contractuales en la emisión de los bonos de agua, pero sí ganaron honorarios por su trabajo de asesoría. El ministro afirmó que las acusaciones en su contra son injurias y calumnias. No tengo ninguna razón para decir que es falso que haya habido actos de corrupción, pero yo sí quiero separar los actos de corrupción en la ejecución de unos créditos. No implican que quien estructuró la parte financiera, de la cual yo fui una parte, esté implicado en esos actos. Uribe defendió a quien fue parte de su gabinete entre 2003 y 2007 al señalar que Carrasquilla no estaba impedido para asesorar a los alcaldes de los municipios donde se ejecutaron las obras. El escándalo por los bonos de agua o bonos Carrasquilla es uno de los múltiples casos de corrupción que se atribuyen a la época uribista por apropiación ilícita de las finanzas públicas. Una política de la que el nuevo gobierno se niega a desligarse. Vía telefónica tenemos más información con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Hola José, buenas noches. Preguntarte, ¿cuál es el argumento que ha dado el presidente Iván Duque para sostener a su ministro de Hacienda en medio de este escándalo en el que cada día se conocen más y más detalles de desfalco a 117 municipios por
construcciones de acueductos que no se hicieron. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, este es un nuevo escándalo que inicia con este gobierno de Iván Duque. Y recordemos que una de las frases célebres del actual presidente es contra la corrupción: el que la hace, la paga. Pero al parecer con Carrasquilla no sucede lo mismo. ¿Por qué se mantiene en el puesto? Por su carrera a nivel de cargos públicos, como ya sabemos y ya se han enterado los televidentes. Él fue ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2003 y el 2007. En esa época es donde se ejecuta el cambio de la ley para generar los bonos de agua que iban explícitamente a generar inversiones a nivel de acueducto y mantenimiento de diferentes municipios. Era una alternativa financiera que estaba dando el gobierno de ese entonces, pero era, como dicen algunos analistas, era la peor alternativa que tenían los municipios para poder lograr esas obras en sus municipios. También hay que recordar que son 117 municipios los que se vieron implicados y el 85% de esos municipios fracasaron en el intento de inversión de estas obras. Claro, algunos analistas dicen que también hay una responsabilidad por parte de los mandatarios de los municipios al no realizarse estas obras. Pero aquí el debate es otro, es cómo un funcionario público, un ministro de Hacienda, convierte o transforma una ley para luego dejar de ser ministro y montar unas empresas luego de dejar el ministerio y beneficiarse de esa ley que él impulsó, que él diseñó para los municipios. Obviamente es un detrimento de los dineros públicos de la nación y también es un enriquecimiento de unos pocos a costillas, como se dice popularmente en Colombia, de los más pobres, de los municipios más pobres del país. Hay que también recordarle a los televidentes que estos bonos, si bien estaban enfocados a la inversión de los municipios, el Estado colombiano, el gobierno nacional, es el que tiene que garantizar las obras de infraestructura en cada municipio del país. Y queda en evidencia que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se hizo esto. Recordemos también otro escándalo de ese momento y fue Agroingreso Seguro. Es la misma línea de enriquecimiento de unos pocos a costilla de los más pobres, Tatiana. José, con respecto específicamente a los municipios, ¿existe alguna investigación que dé cuenta del estado de los dineros, del estado de los acueductos? Algunos se comenzaron, otros no se iniciaron. ¿Dónde quedó ese dinero? En este momento, ¿cuánto es la suma multimillonaria de los municipios y a cuánto tiempo tendrán que pagarla? Unos decían que a 19 años, pero otros, producto de los intereses, crece, y ahí es donde también se ven afectados los millones de los habitantes de estos 117 municipios. En conclusión, ¿alguna investigación sistemática sobre el hecho? Tatiana, bueno, esto también surge a raíz de una investigación hace unos años atrás por parte de la Contraloría General de la República, en donde evidencia que 29 de los 117 municipios están en la total quiebra. Es decir, no hay dinero en los municipios para afrontar no solo este empréstito de ejecutar obras de acueducto y mantenimiento, sino para la salud, para la educación. Es decir, aquí se robaron la plata de todos los municipios para las diferentes obras y para los diferentes sectores. Es decir, cuando un municipio está en quiebra, no tiene dónde invertir en educación, en vías en infraestructura y mucho menos en salud. Ya sabemos los contados escándalos que Colombia ha tenido que vivir durante los últimos años en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura. Los colombianos ahora están esperando que la Procuraduría General pueda dilucidar si hay investigaciones avanzadas con respecto a esos funcionarios que sacaron esos bonos, los bonos de agua, los bonos Carrasquilla, para ver qué pasó con el dinero, quién se quedó con el dinero, si se quedaron los funcionarios, si realmente ese dinero llegó a esos municipios. No hay claridad en este momento, al día de hoy, sobre qué pasó con esos dineros. Lo único claro fue que se perdieron
y que los municipios se fueron a quiebra, Tatiana. La claridad entonces es, una, que Alberto Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, hoy en día es un hombre multimillonario en Colombia, y segundo, que el presidente lo ratifica cuando la línea de su campaña a la presidencia era la lucha anticorrupción. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Guatemala. La ONU ratifica a Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la conocida CICIG. La decisión aumenta la tensión en dos vías, entre el gobierno y el organismo internacional, es decir, la ONU, y entre el gobierno y el pueblo. Al volver, veremos por qué. Aquí en Es Noticia. En Noticia Guatemala se agudiza la polémica entre el gobierno de Jimmy Morales y la ONU. El Ejecutivo niega el ingreso de Iván Velásquez, el presidente de la CICIG, al país como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto ocurre a pesar que la Corte de Constitucionalidad ordenó permitir su entrada. Morales es objeto de investigaciones por supuestos delitos de corrupción. Tenemos los detalles. Este miércoles, la Organización de Naciones Unidas confirmó la continuidad de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país centroamericano. La decisión se da luego de que el pasado lunes el gobierno de Morales enviara una nota diplomática a la Secretaría General de la ONU para que en 48 horas designara el reemplazo de Velásquez en la jefatura de esa instancia. El Ejecutivo se niega a que Velásquez continúe a la cabeza de la Comisión Anticorrupción y lo acusa de sembrar terror judicial. La postura del gobierno desafía la decisión de la Corte Constitucional que el pasado domingo le ordenó permitirle el ingreso al país. La víspera, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, solicitó a esa Corte de Constitucionalidad que se ordene el enjuiciamiento de Morales por su desacato a la decisión judicial. La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad señalan al presidente Morales y a un grupo de empresarios de corrupción. Según la Fiscalía, Morales habría recibido $1 millón para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional cuando era secretario general de esa tolda política. La solicitud de antejuicio en contra del señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, por hechos relacionados a su calidad de secretario general del partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en el año 2015. Tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad han asegurado que el Congreso ha protegido la inmunidad del presidente para evitar que sea enjuiciado. El pueblo guatemalteco también ha salido a las calles. Exige la renuncia de Morales por los escándalos de corrupción y por considerar que el mandatario ha tenido una actitud inepta para atender las necesidades sociales del pueblo y por no dar respuesta efectiva durante la crisis que generó la erupción del volcán de fuego en junio pasado. Así se da este nivel de tensión entre el presidente Jimmy Morales, la CICIG, que tiene nombre propio, la Organización de Naciones Unidas, y la profunda presión del pueblo que se evidencia a través de distintas movilizaciones, como hemos visto a lo largo de estos días. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada otro hecho fue noticia, por eso nos dejamos. Hasta mañana.